Muy buenas noches, bienvenidos a este servicio online. De nuevo, los que se están conectando, bienvenidos desde cualquier lugar en donde ustedes estén conectados. Y a los que ya estaban, pues bueno, hemos llegado a esta parte de este servicio online en donde tenemos una plática con nuestro invitado y después nuestro invitado nos comparte la palabra de Dios. Hoy está con nosotros Maricruz Gómez de Casa de Oración Familiar en Guadalajara. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Maricruz? Muy bien, buenas noches, David. Gracias a Dios, muy bien. Me da gusto saludarte y verte ahora en este medio. Nos vimos hace unos cuantos días por allá en Guadalajara, en el Congreso de Pastores. Tuvimos la oportunidad de compartir momentos muy interesantes y muy bonitos junto con tu esposo, el pastor Raimundo Vázquez, que estuvo compartiendo en el último servicio online que tuvimos hace unas semanas, en el mes de enero, pues que fue de gran bendición. Y ahora pues aprovechamos para que sea dos por uno y está aquí su esposa Maricruz. Pero como decía, la pasamos muy bien por allá, fue de gran bendición y bueno, pudimos compartir con ustedes un poco más de lo que habíamos hecho. Conocemos a tu hija, a Alegría, los que están aquí en la congregación la conocen porque viene seguido para acá, ya es casi como de casa, pero no habíamos tenido oportunidad de compartir mucho con ustedes y bueno, son una bendición. Gracias, gracias, David. También para nosotros ha sido una bendición. Tampoco teníamos ese gusto de haber compartido momentos más cercanos y es lindo ya tener cara a cara a alguien y conocer un poquito más de su corazón. Y creo que pues tenemos el mismo espíritu y esto nos agrada, ¿verdad? Haber conectado así tan bonito porque pues, el espíritu de Dios es el que nos conecta. Amén, amén. Pues Gracias. es como que si nos conociéramos de muchos años, hay esa No digas. confianza. Y de hecho, en las conferencias, en el Congreso, me tocó estar al lado del pastor Raimundo. O sea, estaba Julio Márquez, estaba yo en medio y de este lado estaba el pastor Raimundo. Y fue coincidencia, yo me siento ahí porque está accesible para volver a subir a la plataforma si es necesario. Y Ok. coincidimos ahí, bueno, pues hasta fuimos compañeros ahí de mesa y después para poder convivir y platicar y comer y pasarla de lujo. Ha sido una bendición para nosotros ser parte de este ministerio que nos une. Primeramente el Señor, el que nos une, la iglesia, pero también ser parte de este ministerio llamado Casa de Oración, del cual por ahí me gustaría iniciar. Yo sé que ustedes fueron parte como inicial de esta congregación, la Iglesia Central de Casa de Oración en Guadalajara. No recuerdo quién me estaba platicando, creo que era el pastor Chuy Olivares, creo que fue el año pasado, en enero también, pero el del año pasado, nos estaba platicando pues de cuando inició, porque ya ves que fue el 40 aniversario, y nos estaba platicando un poquito de los inicios y salió sus nombres salieron a relucir, el ¿Ah, sí? del pastor Raimundo y el tuyo. O sea A que ver. algo tienen que ver ustedes por ahí en el inicio y por qué mejor no nos lo platicas tú, ¿no? De primera mano obtenemos esa información. Bueno, pues tenemos algunas historias con el pastor muy lindas. Yo creo que por eso nos menciona. Casa de Oración creo que inició en el año 81, yo llegué en el año 83. Éramos adolescentes. Bueno, yo llegué primero que mi esposo. eh, Entró a la escuela de música y lo conozco, luego le invito a la iglesia, sin ningún afán de solamente compartirle la palabra, solo compañeros. Y en estos tiempos, cuando el pastor Olivares, yo estaba yendo a casa de oración, yo iba a otra iglesia por la tarde. Yo todavía no entendía el congregarte en un lugar y echar raíces. Yo estaba recién nacidita. Entonces, por la mañana yo iba a casa de oración cuando estaba en el molino, que era una tortillería y a un lado nos rentaban ahí un pedazo. Ahí yo iba a casa de oración y por la tarde me iba a otra iglesia con mi hermano que era líder de jóvenes. Y el pastor me toma de un mes de convertida y me pone a dirigir alabanza, de un mes de Wow. convertida, cosas que pues yo no sabía y pues bueno, yo respeto, el pastor ya murió, está con el Señor, pero él me toma, él era un veterano de guerra, era americano, me toma y me pone a dirigir alabanza, yo no sabía, no conocía casi cantos, solo los de casa de oración. Y esta iglesia cantaba himnos de Triunfo y Gloria del librito, yo no me sabía ningún himno, pues yo dirigía con los cantos de casa de oración. Y un día el pastor Olivares es invitado en esos días y llega a predicar con su esposa y es cuando ve un ángel. ¿Te has escuchado esas enseñanzas? Que él Sí. entra, estábamos en la alabanza y el lugar era alto, muy alto, de doble piso, tercer piso, y usted ve un ángel grande, grande, cubriendo todo el lugar con alas enormes, así todo el salón. Entra el pastor y detrás Vicky, los dos ven la misma escena
Entonces él lo ha contado muchísimas veces, esto del ángel, que cuando él Esa llegó fue con la la... misma anécdota que me contó y ahí fue donde salió a relucir el nombre de tuyo particularmente, que tú eras la que estaba dirigiendo la alabanza, ¿no? Sí, yo estaba en la alabanza. Entonces, pues es una historia que él ha narrado, pues yo nunca lo vi, ¿verdad? Ni lo sentí. Yo estaba temblando de nervios porque yo era una recién nacida en el Señor. Y muy Entonces, joven, jovencita, jovencita, ¿no? adolescente y todavía ni siquiera ni andaba con Ray, ni lo conocía. Entonces, esa fue Wow. la primera historia. Después, cuando Ray y yo nos hacemos novios, bueno, ahí hay otra historia que ya la contaremos. 3 veces me dejó plantada. No tanto plantada, siempre no, siempre no, siempre no. Pero en la tercera, que ya eran 3 días antes de la boda, con todo planeado, Wow. entro en una depresión muy fuerte y el pastor de alguna manera trata como de ayudarme y no tenía secretaria y me pone de secretaria. Entonces fui su secretaria desde mayo, que fue el plantón de boda, hasta que me embarazo. Ya embarazándome me enfermo de tifoidea y pues ya me doy cuenta que estoy embarazada y que tengo tifoidea. Yo me casé en julio y me embarazo en diciembre. Entonces hasta ahí trabajé, de mayo a diciembre con él de secretaria. Y pues fue una bendición haber estado ahí con él, haberle ayudado y estuvimos muy cercanos, viajamos mucho, que fueron los inicios de los congresos de alabanza con Marcos Witt, Miguel Casina, Jorge Lozano. Entonces toda esa etapa de mi juventud, mi soltería, viajé con él bastante, hasta que llega Marcos Witt y ahora ya él es el pianista y pues ya, yo ya me quedé a O un sea, tú lado. tocabas el piano en el grupo de alabanza de Casa de Oración en los inicios. Fui la primer pianista que tuvieron Wow. y tocaba un piano vertical de madera microfoneado. Ahí yo tocaba y algo curioso porque el pastor me ponía la guitarra y me decía, toca esta nota. Pues, ¿qué nota es? Yo no tocaba guitarra. Pues esta, me decís do. Entonces yo la transfería y aprendí a tocar guitarra. Cuando yo me embarazo de mi primer hija, estábamos en una célula, que fue como comenzamos con células, y pues ya mi vientre no contenía la guitarra, porque yo tenía el estómago grande y la guitarra, y yo así aprendí, porque el pastor me decía, este es do, este es sol. Entonces, nomás de ver, aprendí a enseñar a Ray a tocar guitarra, Mira. y ya se encargó el de la alabanza, y bueno, ahí empieza toda la historia de Casa de Oración Familiar. Pero yo creo por eso el pastor tiene un aprecio especial por esos tiempos tan lindos que vivimos, yo como su secretaria, él era como mi padre porque yo no tenía papá, entonces sentí ese cariño, ese aprecio con él muy, muy cercano. Pero así Claro. están las cosas, mi hermano. Y mencionas esa anécdota, volviendo un poquito a esa anécdota del ángel, porque lo mencionaste así como rápido y como Sí. algo, ah, sí, el ángel. Pero, o sea, es algo que hoy en día no lo vemos mucho, no porque ya no ocurran las manifestaciones o porque de pronto las cosas hayan cambiado, pienso yo, porque de pronto dejamos de pedirle eso al Señor, dejamos de buscar ese tipo de experiencias más profundas con el Señor. Hablo no de la manifestación del ángel como tal, sino lo que estaba detrás, porque detrás había un deseo de adorar a Dios con intensidad, de buscar a Dios, y ahí el Señor es en donde se manifiesta y simplemente pues nos recuerda que está con nosotros, que nos está Claro, cubriendo y todo ese tipo de expresiones de Dios para con nosotros, expresiones de gracia para con nosotros, en donde podemos pasar más allá de la monotonía de un culto, de cántale el corito y el himno y la predicación, la ofrenda y vámonos. Sino que en esos tiempos, hablamos de 81 al 83, pues fue una explosión en México. Yo soy del 83, así que ya ahí le calculan la edad, voy a cumplir 40 años el próximo mes. Pero sí. yo recuerdo que pues de niño, ahorita que dijiste a Marcos Witt, yo recuerdo, tengo memorias de niño como en el 89, en Tampico, de donde yo soy, estar enjaulado literalmente en un salón de Ciudad Madero, Tamaulipas, un centro de convenciones muy grandes, en donde tenían pues literalmente una jaula y ahí pusieron a los niños durante ese evento. Vino Víctor Richards y Víctor Richards era la figura que estaba, pues digamos, como principal. Y Marcos era el que venía, pues tocando la alabanza, pero era así como que Víctor Richards era velada de oración, algo así, y abajo como, y Marcos Witt, ¿no? Entonces apenas él estaba iniciando, te hablo como 88, 89, yo era un niño, y todavía me acuerdo de eso, de yo estar ahí enjaulado con todos los demás niños en
en ese evento y eran tiempos pues en donde algo estaba ocurriendo, ¿no? Era como el asunto no tan producido como ahora, que hay tanta producción detrás de los eventos y la mercadotecnia que hay y todo lo que se maneja, pero había mucha presencia de Dios en los lugares, mucha Sí. unción en los lugares, veíamos sanidades, veíamos cosas que pues, son inolvidables. ¿Qué puedes contarnos un poquito de eso? Pues mira, hay muchas experiencias que vivimos. Por ejemplo, hablando de ángeles, bueno, eso sí fue una experiencia que yo no la vi, la vio el pastor y su esposa Vicky. Ellos lo vieron, lo contaron y lo han contado infinidad de veces que yo ya no estoy presente en casa de oración diario porque tenemos nuestra iglesia, pero escucho a veces algunas prédicas y él lo vuelve a decir. En ese tiempo sí vimos experiencias que hoy hablo yo con la gente de nuestra iglesia y le decimos, creo que nos falta buscar a Dios con más corazón y olvidarnos de todo y entregar todo a Dios y Él se manifiesta. Cuando comenzábamos la alabanza, cada reunión en ese local que fue donde nos casamos mi esposo y yo, que estaba sobre la avenida Tolsa, en cuanto sonaba la guitarra o empezaba la música, era una bodega y había lámparas de esas antiguas largas de gas colgadas con cadenas. Una sola lámpara, cada vez que iniciaba la alabanza, empezaba a mecerse. Sí, Terminaba eso la también alabanza escuché. y se detenía. Entonces decía el pastor, ya llegó el ángel, está ahí un ángel sentado adorando con nosotros a Dios. Y nos daba risa al principio, pero comenzaba la alabanza y todos mirábamos y la gente así como, mira la lámpara. Y siempre esa lámpara se iba y se venía hasta que salimos de ese local que fue que nos fuimos a donde estamos ahorita, ahí lo que era el Cine Azteca. Esa fue otra manifestación muy linda, muy poderosa. En otra ocasión estábamos adorando también, el pastor lo ha comentado, era un tiempo increíble de alabanza, eran momentos que se llenaba la atmósfera de algo que tú lo sentías, como cuando hay humo, cuando estás en una fogata y hueles el aroma de la leña, el humo te ahoga, así se sentía. Un bebé estaba inquieto en el cunero y una maestra viene a llamar a su mamá porque no lo podían controlar. Y la maestra abre la puerta, era una puerta pequeña para entrar al salón y no podía entrar como si hubiese una barrera invisible que ella se quería meter y no podía entrar porque ella traía el asunto del bebé y acá estábamos adorando a Dios. Cosas que vivimos muy lindas, que ya no se ven. Nosotros tuvimos una experiencia, yo tuve una experiencia personal también cuando Dios habla, cuando te habla y oyes su voz, cuando Él te revela en sueños cosas reales, que son como van a pasar. Algo así pasó que yo un día, yo lloraba en mi cama, yo ya tenía, bueno, en mi edad las jóvenes se casaban de 20 años, 18, 17, pero para eso tú ya eras una mujer de casa. Tú desde los 6 años, 5 que ya no se te rompía un vaso, te ponían a limpiar, a lavar todo. Tú ya eres una mujer bien hecha a los 18, ya trabajabas, ya ganabas. Yo me quería casar y lloraba porque no tenía novio. Y yo lloraba, lloraba, y un día Dios me dio en un sueño una visión. Y yo me vi hincada en un altar con mi pastor Chuy, frente a un joven de ojos muy azules, rubio, guapo, como es mi marido, y vi su rostro. Y yo desperté y dije, ¿sí me voy a casar? Y ese chico tan guapo, pero yo ni lo conocía. Yo no lo conocía. Entonces, yo en ese año entro a la escuela de música y como fue como 6 meses antes del sueño, él entra al salón y lo saluda, hola, y yo dije, a este chico, ¿dónde lo he visto? Saluda, buenos días, porque llegamos muy temprano, siempre llegamos muy temprano, en la mañana antes de los demás alumnos, solo lo saludé y nunca supe que era el chico del sueño. Cuando nos íbamos a casar, después de 3 suspensiones de boda y cosas que pasaron terribles, ya platicaremos el tema, el pastor Chuy nos pone lo de los anillos y cuando yo le voy a poner este anillo, bueno, él me puso este anillo, pero yo le iba a poner el anillo, llega como un flachazo aquel sueño que tuve 5 años antes. Yo me casé de 25 y lo tuve cuando tenía 20. Y llega el flachazo, estaba el pastor, estaba Raimundo, estaba yo
Era la misma escena de 5 años como Dios me reveló el hombre de mi vida. Entonces Wow. yo me abrazo al pastor y lloro como una Magdalena. Y él me decía delante de todos, está llorando porque pues ha sido difícil el asunto de su boda, pero yo no sabía por qué lloraba, porque decía, así es y no me estoy equivocando, es el hombre que Dios me mostró. Wow. También el día que él me pide que sea su novia, ese día, David, yo me arrodillé y le di gracias a Dios porque ya tenía novio, por fin tenía un novio. Y pues lo amaba, me gustaba, y oigo aquí así la voz y el viento, un viento fresco en mi oído que me dice, sí, pero Satanás los va a querer destruir, pero yo voy a estar siempre con ustedes. Como me dio el gozo, me dio el escalofrío, y esa fue la vez que yo oí la voz de Dios. Vi un sueño que Dios me reveló. Entonces, Dios es real, tan real como lo escuchas, como te Claro. hablan los sueños. Y bueno, y de esas muchas más experiencias. Pero bueno, eso es así como algo Wow. en torno a la juventud, aquellas épocas, ¿verdad? Ya hay más Sí, experiencias en estos tiempos, pero en esas épocas Dios de esa manera se manifesta. creo que es lo que nos hace diferentes de ciertas filosofías, que es todo como más centrado en el conocimiento y cosas así. Cuando vamos a la palabra de Dios y leemos la Biblia así, sin nuestros prejuicios doctrinales o influencias, pues estamos Claro, viendo a los primeros cristianos, en la iglesia primitiva, pues experimentando cosas como estas, ¿no? O sea, ves a un Felipe que le predica al eunuco etíope, después de que le predica se bautiza y luego ¡pum! Se va, desaparece Felipe, ¿no? Y dices, ay, ¿qué onda, no? Bueno, yo creo que nosotros somos los que nos desacostumbramos a ese tipo de experiencias o nosotros mismos limitamos y decimos, eso ya no pasa porque lo leí en no sé cuál libro o lo escuché de tal o cual predicador. Pero cuando nosotros estamos en esa comunión simple con el Señor o vamos a decir sencilla con el Señor, pues el Señor se manifiesta de una u otra manera. Y creo que aunque eso no es lo que nos guía, sí es un plus, ¿no? Es algo que dice la palabra en Marcos, que las señales siguen a los que creen. Y a mí me fascina platicar de esto y hacerlo así de manera pública, como este servicio online, principalmente con los hermanos de nuestra congregación, que es a quien va dirigida este tipo de servicios online de los miércoles, pero también para todo aquel que lo vea, ¿no? Que llega a pensar que Casa de Oración es un ministerio que no cree en los dones o que no cree en manifestaciones como estas. Sí que lo es. Y el pastor Chuy veo que está con ese deseo de que nosotros los pastores más jóvenes, hablando en mi caso, que podamos absorber esto y tomarlo como parte de nuestro ministerio porque es parte de la palabra. Y ahora que fue el congreso de pastores y se ordenaron a pastores allí, el Señor me dio esa palabra a mí para decírselos a estos nuevos pastores ordenados, que no pensaran que el libro de los Hechos era un libro que era como una descripción, es como una prescripción, ¿sí? O sea, es como una receta, el Señor está diciendo, háganlo así, porque está en su palabra y está escrito, así es nuestro rol, es nuestro modelo, y a veces lo vemos de lejos como, el Señor está describiendo algo que pasó y que ya no pasa más, no, 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 es una prescripción, así se hace iglesia según el modelo bíblico, y si queremos ser bíblicos, pues hay que ir al libro de los Hechos, y fue de lo primero que enseñamos aquí en nuestra congregación cuando iniciamos el libro de los Hechos, versículo por versículo, nos tomó como casi 60 enseñanzas y nos lo sí. tomamos con tiempo, pero aprendimos mucho y fuimos muy enriquecidos. Así que gracias por compartir esta parte importante congregacional. Ustedes me platicaba el pastor Raimundo que fueron la primera o segunda congregación que salió de Casa de Oración Central, digamos que la primera misión plantada. Y entonces, ¿cuántos años es que tiene la congregación, Maricruz, si es que te acuerdas? En el año 97 comenzamos, fuimos ordenados en el 99. Y sí, fuimos la primera iglesia dentro de la ciudad. La primera fue en Ciudad Guzmán, pero esa iglesia ya no continúa. Salió una pareja, comenzaron allá y ellos ya no son casa de oración. Pero nosotros fuimos la primera en la ciudad, casa de oración familiar, y en el año 97 fuimos enviados con un grupito de esposas de drogadictos e hijos de drogadictos, y como no pudimos llevar a esa gente a casa de oración Colón o Central, siempre lo hacíamos, llevábamos a esa gente. Como no pudimos por su economía y sus carencias, el pastor nos dijo, pues busquen un lugarcito y renten. Y ahí comenzó.
poco a poco y cuando menos nos dimos cuenta, pues ya nos ordenaron, nos pasó como la alberca de los cocodrilos, sí sabes esa historia, ¿verdad? No. Cuando menos pensamos ya éramos pastores y nos llamaron a ordenar. No supimos cómo pasó, pero era un hombre muy rico que estaba en una gran fiesta y tenía una alberca llena de cocodrilos, ahí andaban los cocodrilos, y dijo, yo le voy a dar al hombre que se aviente a la alberca lo que me pida. Yo tengo mucho dinero, la cantidad que me pida yo le doy, si se avienta a la alberca y nada de un lugar a otro, yo le doy lo que le pida. Entonces de pronto un hombre cae en la alberca y sale corriendo y se sale, entonces los camarógrafos llegan y le dicen, señor, ¿qué va a pedirle al dueño de la casa? Porque usted se animó a nadar entre los cocodrilos. Solo quiero que me digan quién me aventó. Dice el hombre, díganme quién me aventó. Entonces, así nos pasó a nosotros. No pedimos ser pastores. Cuando menos pensamos, ya estamos adentro. Y un ¿Sí? día nos dice el pastor Chuy García, vénganse bien guapos. Él era nuestro líder de alabanza en ese tiempo. Dice, vénganse bien guapos. Pues, ¿por qué no nos venimos guapos diario? ¿Por qué? Fue lo único que nos dijo. Y en pleno servicio llega el hermano Pablo Hunter con un grupo de ancianos, pastores, profetas, nos llaman, así como en esta ocasión, nos suben y pues, ¿qué va a pasar? No sabíamos. Y ahí ya nos ordenan como pastores, fue una gran sorpresa. Y algo para, no te quito más tiempo, algo para decirles a todos los hermanos llamados, nos da una palabra un anciano que nunca supe ni cómo se llamaba, muy anciano, ora por nosotros y nos dice, hoy ustedes van a recibir el ministerio de lágrimas. Yo no lo entendí, no lo entendí. Pero ahora después de veintitantos años, 25, 26 años, lo puedo entender muy bien, que es un ministerio de lágrimas. Y la palabra dice que con lágrimas iremos sembrando, pero después venderemos con nuestro fruto. Y ahora lo entiendo, pero en ese tiempo no entendí nada, pero creo que fueron palabras muy sabias, que el Señor nos daba un ministerio de lágrimas. Te lo Wow. comparto, pastor. Gracias, gracias. Pues sí, sí que nos deja meditando, me deja meditando en eso, porque creo que a todos el Señor nos da un poquito de eso, aunque no nos lo diga, ¿no? Y es una bendición el poder sembrar así, con lágrimas. Hay quienes piensan que el ministerio es predicar, estar frente a una cámara, delante de gente, cuando es muchísimo más. Eso es solamente Yes. una parte y el Señor pues nos va formando, nos va trabajando. Cada vez que tenemos nosotros como familia alguna situación, alguna crisis, como cualquier otra familia o como cualquier otro cristiano, el pastor siempre nos anima, el pastor Chuy, y nos dice, miren, esto el Señor los está formando y les está dando material para que después prediquen y puedan tener más experiencia y más tablas, como dicen. Pero qué bendición es servirle y gracias por compartir eso también con los que van a ministrar. El Señor está llamando, que sin duda que los hay en nuestra congregación y oramos para que cada vez vengan más. Maricruz, pues vamos a pasar a la parte de la palabra. Ha sido buena la plática y quisiéramos poder, continuar con ella, pero pues queremos también escuchar lo que el Señor te ha dado, el tema mujeres, Dios hace cosas extraordinarias con mujeres ordinarias, o no sé si ya lo volteé, pero ahorita tú Sí, está bien. lo vas a compartir. Hace algunas semanas estaba mi esposa escuchándote en un evento de mujeres ahí en la congregación de ustedes y Sí. nos quedamos enganchados con la enseñanza. Y dije, tengo que invitar a Maricruz a que comparta con nosotros un miércoles. Así que estoy seguro de que va a ser de bendición, así como lo fue para nosotros en ese día. Así que el Señor te use, adelante, y yo regreso cuando estés orando. Está con nosotros Maricruz Gómez de Casa de Adoración Familiar en Guadalajara. Adelante, Maricruz. Gracias, gracias, mi hermano. Pues vamos aquí a compartir esta palabra que Dios nos ha dado. Bueno, es para las mujeres, pero bueno, puede ser para cualquier persona. Hablando de mujeres, usamos este título, Dios hace cosas extraordinarias con mujeres ordinarias. Y yo creo que lo que Dios hizo toda la vida, buscó hombres ordinarios, comunes, sencillos, que nadie quizá creía en ellos, pero Dios conocía el potencial de cada uno que les había dado. Y bueno, en este tiempo vamos a compartir esta enseñanza y bueno, vamos a iniciar con oración porque creo que siempre es importante poner a Dios por delante, que Él use nuestra boca, use nuestras vidas, ¿verdad? Como
como un instrumento. Padre bueno, agradecemos este tiempo de palabra. Señor, usa mi vida, usa mi boca, usa mi corazón. Que este mensaje vaya a cada corazón que escuche, Señor, y pueda surtir ese efecto que tiene que ser, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz y tiene un propósito siempre encaminado a la vida del ser humano para sanar, restaurar, limpiar, edificar, mostrar los errores, impulsarnos, Señor. Gracias porque tu palabra nos da vida, nos enseña, nos capacita. En el nombre de Jesús ponemos esta enseñanza, Padre. Amén. Bien, pues vamos a hablar entonces de una gran mujer de la Biblia que quizá muchos de ustedes ya le conozcan. Ella es Débora. Esta historia la vemos en el libro de los Jueces, capítulo 4, y pues vamos a estar estudiando un poquito de esta mujer. Yo he leído esta historia muchas veces, pero Dios me estuvo hablando de cómo esta mujer tenía algo muy peculiar que podemos tenerlo todos los seres humanos, sobre todo las mujeres. Ahorita vamos a ver en el trayecto por qué las mujeres, ¿verdad? Dice el libro de Jueces capítulo 4, verso 2. Dice que después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Voy a ir leyendo texto por texto. Y bueno, si leemos un poquito antes, ¿quién era Ahod? Fue, así en resumen, fue un hombre valiente que se atrevió a matar a un rey malvado que los tuvo oprimidos por 18 años. Este Ahod era un hombre zurdo, dice la Biblia que él tenía su habilidad en la mano izquierda y nadie esperaba, el rey no esperaba, él preparó un arma, fue y le llevó el tributo, después le dice que tiene un mensaje, saca a toda la gente de la habitación y el rey se acerca porque tiene un mensaje de parte de Dios para él, y cuando se acerca este hombre saca una espada con su mano izquierda y mata a este rey. Entonces trae libertad al pueblo que estaba oprimido. Esto lo vemos en Jueces 2. Por eso aquí dice la Biblia que después de la muerte de Ahod, porque el pueblo había encontrado un tiempo de libertad gracias a este valiente, y después vuelven a caer en una etapa de oscuridad, lejos de Dios, pero dice que volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y creo que esa es una palabra clave, ¿verdad? Seguimos leyendo en el verso 2 dice, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. El Señor permite que el pueblo caiga en manos de otro rey malvado con un propósito. Este rey tenía un capitán del ejército llamado Císara, seguimos leyendo, era capitán de su ejército y este hombre era un hombre malvado. Entonces dice que los hijos de Israel clamaron a Dios porque este hombre malvado, Císara, tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Bien, entonces vemos cómo se repite en la historia tantas veces que el pueblo de Dios pasa dificultades por apartarse de él. En la historia de la Biblia lo vemos muchas veces, sobre todo en el libro de los Jueces, encontramos esta frase, y el pueblo volvió a hacer lo malo, y el pueblo volvió a hacer lo malo delante de Dios. Ellos fueron perseguidos por muchísimo tiempo por reyes malvados que los tuvieron oprimidos. Pues durante este tiempo, este pueblo fue oprimido por este capitán llamado Císara. Pero si seguimos en la Biblia, en el verso 4, ahorita vamos a narrar lo que dice la Biblia, dice que gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer. No había reyes, ¿verdad? En ese tiempo recordamos, eran jueces, y esta mujer se llamaba Débora, era profetisa y era una mujer casada, porque dice que era mujer de Lapidot. Y ella acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora. Y yo creo que esta palmera se le llamaba de Débora porque siempre Débora estaba sentada debajo de esa palmera, y esta palmera estaba entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y dice que los hijos de Israel subían a ella a juicio. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de esta mujer Débora. Débora era una mujer en su tiempo, una mujer para ellos extraordinaria porque Dios la llamó, de alguna manera le dio una orden o un don, un llamado en su generación de ser una mujer que gobernara, que llevara a juicio a su pueblo y que escuchara al pueblo y les ayudara en sus necesidades.
Y ella obviamente era la mejor en su puesto, por eso Dios a ella la eligió para guiar a su pueblo. Pero Dios quiere elegir a muchos de nosotros. Y yo creo que Dios nos elige y nos pone en esta tierra con un propósito. Cuando nosotros somos llamados por el Señor a seguirle, a servirle, ella ahí hace una elección. Nos llama como hijos para Él. Y un hijo tiene que heredar a su padre, tiene que repetir lo que hace su padre, aprender de su padre. Entonces, como hijos de Dios, no nos vamos a quedar sentados recibiendo, comiendo de la palabra solamente, sino tenemos que reproducirnos, tenemos que hacer lo que Jesús hizo como nuestro hermano ejemplar, cada hombre, cada mujer, cada anciano. Dios nos llama con un propósito. Tenemos que multiplicarnos, tenemos que ayudar a otros, tenemos que servir, guiar a otros, ¿verdad? Entonces, tú y yo, mujer, por ejemplo, nosotros como mujeres, Dios nos escogió para guiar a nuestros hijos, para ayudar a nuestro esposo, juntos trabajar en la obra o en la misión que Dios nos ha dado como casados o como pastores a los que servimos dentro de la iglesia, o si tú, no sé, tienes algún ministerio en el área donde Dios te ha puesto, pero a lo mejor es una madre soltera y dices, yo no tengo un compañero, bueno, sola, aún sola, Dios te quiere dar. Aquí lo que voy es que es una gran responsabilidad la que Dios nos da en esta vida. Nosotras o nosotros todos los creyentes tenemos algo que en las manos a lo que tenemos que responder. Si podemos pensar, tú puedes ser maestra de escuela y tienes muchos niños ahí en tu clase y tienes ahorita una influencia increíble alrededor, aquí en México, en Estados Unidos, yo creo que es más todavía, de que los valores están por los suelos, de que las nuevas leyes que establecen el pecado como algo bueno y que la santidad es como algo malo. Como maestra de escuela tienes una gran responsabilidad delante de Dios de guiar a esos niños por el camino angosto, aunque no lo hagas públicamente porque te puede ejercer un problema de como delito por no guiarlos en las cosas que no son correctas, pero es una responsabilidad delante de Dios, delante de Dios. Si eres el gerente de una empresa o estás en un área departamental de un negocio o eres una ama de casa, todos tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios. ¿Para qué? Para guiar correctamente. Entonces, ¿qué Dios puso en tus manos? Dios en mis manos ha puesto 2 hijas, un esposo, una congregación. ¿Y sabes por qué Dios puso en mis manos esto? Porque cree en mí. El Señor cree en ti como varón, cree en ti como mujer, como joven, y Él pone dones, Él da responsabilidades, Él da talentos para que los multipliquemos, para que los cuidemos. En Débora hubo una responsabilidad muy grande, juzgar a un pueblo, gobernarlo, guiarlo, y ella lo estaba haciendo con excelencia, lo estaba haciendo bien. Pero sabes, en estos tiempos más que nunca, estamos tan bombardeados primero por prejuicios que tenemos de nosotros mismos, que Satanás se encarga de usar tu pasado para bombardearte, que no puedes, que no sirves, que no vales, mira quién fuiste, lo que hiciste, y vienen los miedos. ¿De qué? De experiencias que hemos tenido malas, también qué van a decir de ti, voces que te susurran alrededor del enemigo, que vienen y quieren obstaculizar y detener esa tarea y ese llamado, esa gran responsabilidad que tenemos como seres que Dios ha creado con un propósito y que nos ha salvado. ¿Para qué? Para compartir a los demás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, volvemos un poquito a esta historia de Débora y vemos cómo ella envió llamar a Barak. Él era un hombre, un líder militar en este tiempo de la tribu de Neftalí y ella le llama y le dice, sabes que tú vas a dirigir a las tribus del norte de Israel porque nos están oprimiendo. Hay un opresor extranjero que nos tiene en esta opresión y así como en el tiempo atrás fueron liberados por un hombre valiente y atrevido, hoy el Señor estaba llamando a Barak, ¿verdad? Entonces, esta mujer le dice, Débora, en el verso 6 del capítulo 4 de Jueces, le dice a Barak, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor
y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí. Este hombre era de esa tribu, era su gente, era la gente que él conocía. Y le dijo, tienes 10,000 hombres contigo, tómalos, a los de Neftalí, a los de Zabulón. Verso 7 dice, y yo atraeré hacia ti al enemigo, así será. Ve al arroyo de Sison, ahí. Este capitán malvado ahí va a ser derribado, ¿verdad? Ella le estaba diciendo, él va a venir con sus carros y su ejército y yo lo voy a entregar en tus manos. Esta mujer estaba completamente convencida de la labor que tenía que hacer Barak. ¿Por qué estaba tan convencida? ¿Por qué habló con esa certeza? Ella era una profeta, pero un profeta, antes de ser un profeta, es una persona que sabe oír la voz de Dios. Ella sabía oír la voz de Dios, pero en ese tiempo la voz de Dios escaseaba, como en el tiempo del profeta Samuel. La voz de Dios escaseaba. El sacerdote Elí estaba perdido en sus laureles. Él no hacía lo que tenía que hacer, meterse a buscar a Dios para guiar al pueblo como sacerdote. Y un muchachito, un pequeñito, él escuchó la voz de Dios, Samuel. De la misma manera, perdón, esta mujer escuchaba la voz de Dios y sabía que Barak tenía que hacer esta labor. Y ella, entonces, ¿qué hizo? Lo manda a llamar y que lo impulsa, lo empuja, así como en esta alberca de cocodrilos, ¿verdad? Lo empuja, lo despierta, lo aviva y le dice, motívate, Barak, motívate, porque ella sabía lo que él podía hacer, la capacidad que él tenía, porque Dios había hecho un llamado especial a Barak para cumplir esa obra en el área militar. Pero ¿cuál fue la clave aquí? Que la mujer tenía una comunión diaria con Dios. Y aquí es donde viene la pregunta. Somos personas, somos mujeres, hombres, jóvenes, que tenemos esa comunión diaria con Dios. Sabes, nuestra vida está llena de batallas. En este mundo tendremos aflicciones, lo dijo Jesús. Batallas, Él peleó batallas grandes por nosotros. ¿Para qué? Para darnos la victoria. Pero eso no quiere decir que en esta tierra nosotros no tengamos también batallas. Y sabemos que el Señor sigue peleando, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Él nos quiere mostrar las estrategias. Él quiere llevarnos a ese salón de estrategia y mostrarnos qué tenemos que hacer, cómo lo debemos de hacer. Entonces, esta mujer, Débora, en esta comunión que tenía con Dios, Dios le decía, mujer, van a pelear una batalla y van a defender a mi pueblo. Y yo te pregunto a ti, ¿tienes batallas? ¿Tú ahorita estás viviendo una batalla? ¿Vas a defender tu casa? ¿Vas a defender a los tuyos? ¿O vas a dejar que se pierdan en el pecado, en la tristeza, en la depresión, en la enfermedad? O en toda la presión social que se está bombardeando a la vida del creyente con tantas mentiras de Satanás. Entonces podemos ver que en esta historia hay un hombre que no sabe oír la voz de Dios, pero que Dios lo levanta a través de la voz de una mujer. En estos tiempos no había reyes. Podemos ver en estos tiempos que no había reyes. Solamente estaba esta profeta. Por 20 años fueron oprimidos y soportaron este estilo de vida. Fueron pisoteados, fueron abusados, exprimidos en tributo. Yo platicaba con una persona argentina en este congreso de pastores y veía cómo ellos fueron, ahorita los argentinos, ellos tienen que pagar un 40% de impuesto, cuando en México pagamos un 16%, no sé en los Estados Unidos, pero tú puedes ver y decir cómo es posible que paguen tantísimo impuesto. ¿Cómo es posible? Pues ellos eran exprimidos por tributos increíbles que tenían que pagar. Ellos sufrían muchísimo esta situación. Entonces, eran víctimas. Y yo no sé tú cómo estés como persona en tu vida espiritual, en tu vida moral. En tu vida moral, perdón, se nos fue un poquito aquí la imagen. ¿Cómo está tu vida? Hasta ahora,
Dios quiere levantarnos como una Débora. Dios quiere levantarnos y quiere que gobernemos en medio de lo que Dios nos ha puesto. Que tengamos una palabra de profecía de la voz de Dios que nos habla a nosotros para nuestros seres queridos. ¿Sabes que Débora terminó estos 20 años de dolor por su obediencia? ¿Cuál fue su primera obediencia? Ir cada día delante de la presencia de Dios. Cada día fue delante de la presencia de Dios. Y sabes que si nosotros vamos a la presencia de Dios cada día, Él va a cerrar este capítulo de oscuridad, ese capítulo de hacer lo malo delante de Dios, de tristeza, de menosprecio, de miedos, de inseguridades, de fracaso, de impotencia, de soledad. ¿Por qué? Porque Dios quiere en su presencia hablarnos y mostrarnos el camino para abrir un capítulo nuevo. Para ti o junto con tu esposo, guiado por la dirección divina. Él quiere que comencemos una nueva historia con los nuestros. Tú que estás escuchando, a lo mejor eres una abuela. Y a lo mejor tú estás criando a tus hijos porque tu hijo o tu hija trabaja. Y estás preocupado por todo lo que vive el entorno de tus nietos. Pues Dios quiere que tú vayas y escuches la voz de Dios para guiar a tus nietos, para guiar a tus hijos, varón. O tú eres pastor, eres encargado de un ministerio y dices, ¿cómo voy a guiar este pequeño rebaño que se me ha encomendado? Bueno, hay pastores que no buscan a Dios. Hay varones en sus hogares que no buscan a Dios. Hay mujeres que no buscan a Dios y la familia es un caos. Pero Dios quiere que seamos como esas Déboras, que le creamos a Dios y que abramos nuestro oído y que vayamos y que ese clima tan terrible de opresión que vivimos en casa sea cambiado por un clima diferente. ¿Sabes? Satanás sigue siendo ese ángel de luz, disfrazado con esa belleza hermosa para engañarnos a través de todo lo que el mundo hoy nos ofrece. ¿Qué nos está ofreciendo? Nos está ofreciendo puras mentiras. El sistema está llevando a todos como una manada de borregos a un sistema de perdición, de entretenimiento, de distracción. ¿Cómo? Llenándonos de ignorancia. Que ignoremos la palabra de Dios, incapacitándonos como seres humanos. ¿Para qué? Para que estos oídos estén cerrados a la voz de Dios, pero abiertos a su mensaje de maldición. Entonces nosotros tenemos que aprender a sobrevivir ante cualquier circunstancia para poder vivir como Dios quiere y podernos sobreponer como las águilas. ¿Qué hacen las águilas? Cuando viene la tempestad, la tormenta, ellos toman sus capacidades que Dios les dio y levantan su vuelo y se van más arriba de la tormenta. Tú y yo tenemos esa capacidad. Ir más arriba de cualquier circunstancia hasta la presencia de Dios, a la roca que es más alta que nosotros, que es Jesús, allá a las alturas donde el Señor nos va a mostrar cómo tenemos que rescatar las preciosas almas de los nuestros, de todo lo que el enemigo quiere hacer. Débora estaba viviendo una situación complicada, estaban oprimidos, pero Dios le dio una palabra. Yo te invito a que seamos esa Débora. Aunque nuestro mundo esté en un caos, podemos hacer cosas extraordinarias. Tú eres una persona ordinaria. Tú puedes decir, pues yo soy un obrero, pues yo soy un estudiante, pues yo soy solo una ama de casa, tengo 5 hijos, ¿cómo lo voy a hacer? Pues ¿sabes qué? Tú y yo tenemos un capitán. No es Císara. Císara es una imagen del enemigo que destruye y oprime. Nosotros tenemos al capitán supremo, que es el todopoderoso. Si nuestro mundo se está destruyendo con la dirección de Dios, nosotros lo podemos construir. Si nuestro hogar se está derribando, nosotros lo podemos levantar de cualquier estrago que esté viviendo. ¿Sabes? Recuerda que Satanás tiene legiones de ángeles malvados y pensamientos perversos para destruirnos, pero recuerda que Dios gobierna sobre ellos también, sobre esos espíritus. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel estaba orando a Dios y quería respuestas, pero dice la palabra que cuando él oraba no le podían responder porque estaban peleando el enemigo contra los ángeles de Dios.
Pero cuanto más oraba Daniel, los ángeles de Dios ganaron esa batalla. Entonces, ¿cómo nosotros queremos respuesta? Que Dios nos hable si nosotros no nos comunicamos con Dios. Si no tenemos esa comunión con Él, ¿sabes? Nosotros tenemos que estar conectadas con Dios. Yo te voy a invitar que tus manos, ¿ves mis manos? Ponlas de esta forma y levántalas. Levántalas. Estas manos tienen como la forma de una clavija. Yo no tengo aquí ningún conector a la mano, pero tú conoces lo que es una clavija que entra a la corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces nosotras podemos levantar nuestras manos, nosotros conectarnos a Dios y entonces Él nos va a dar a nosotros esa fuerza, ese poder, esa enseñanza. Mira, yo veo, aquí tengo mi celular, que la gente se vuelve loca cuando ve que la pila está en rojo. Ay, ¿dónde hay una corriente de luz? Yo necesito un conector. ¿Alguien tiene un conector que me preste de tal marca? Porque se me va a acabar la pila y te sientes que se te acaba la vida si no tiene pila tu aparato. Es lo mismo con nosotros. Si no estamos conectados a Dios, se nos acaba la vida. No tenemos capacidad para enfrentar toda situación que nos venga. Tenemos que mantenernos conectadas con nuestro Señor, conectadas con nuestro Dios, para que cargue nuestra pila, para que seamos funcionales, ¿sí? Porque cuando estamos conectadas con Dios, la enfermedad, la depresión, la tristeza, todo lo que sientes, frustración, dolor, traición, pecado, en el nombre de Jesús se derriba. Pero cuando estamos dependiendo del médico, del cigarro, de comer, dormir, de llorar, preocuparnos, ¿qué voy a hacer? Y te duele tu cabeza, es que tú no estás conectado con Dios. Dice la palabra que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, no podemos estar llenos de miedo si estamos conectados con Dios. Si es que yo te animo que te conectes, así como conectas tu aparato, conéctate con Dios. Débora se mantuvo conectada con su Creador. Ella se mantuvo conectada con su Creador. ¿Sabes? Todo Israel estaba en problema porque habían hecho lo malo delante de Dios. Pero ella decidió apartarse de lo malo y llenarse de la vida del poder de Dios. ¿Sabes? Su boca habló. Su boca habló una palabra a un hombre. Y sabes, nuestra boca tiene el poder de dar vida o de dar muerte. Yo te pregunto, ¿cómo habla tu boca? ¿Cómo le hablas a tu esposo? ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo le hablas a tu mujer, a tus ovejas? ¿Les transmites la vida o les transmites la muerte? Si tú has estado en la presencia de Dios, tú vas a hablar vida. Pero si tú estás afanada en todo el trabajo y te llenas de todas las mentiras del diablo, vas a hablar frustración. Si tú estás deprimida, vas a hablar de tu depresión. Si tú tienes miedo, vas a transmitir miedo a tus hijos. Dice aquí en el verso 5, vamos a volver un poquito con Débora, de Jueces 4, verso 5, que Débora se acostumbraba a sentar debajo de una palmera, ¿sí? Y le llamaban la palmera de Débora, porque siempre ahí estaba Débora sentada y era el lugar en donde la encontraba el pueblo. Siempre, siempre ahí estaba Débora, ¿verdad? Entonces, esa mujer guiada por el Espíritu manda llamar a Barak y le dice a Barak esta palabra: ¿no te ha mandado Dios, pues, que vayas y pelees con 10,000 hombres? Dice, yo te atraeré a ti a Sisera, ya lo leímos. Ella recibió una instrucción de Dios, pero no se quedó callada. Ella habló, ella actuó, ella fue efectiva, porque tú puedes oír la voz de Dios y no hacer nada. Tú puedes leer la palabra y no hacer nada. Pero bueno, en nuestra fe, en el creer de Dios, tiene que ir acompañada con acción. Entonces ella tuvo que actuar, se tuvo que mover. Y cuando confronta a este hombre, dándole la instrucción que Dios le da, ella recibe esto de parte del varón. Barak le respondió en el verso 8, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si tú no fueres conmigo, no iré. ¿Sabes? Aquí, Débora es retada a un nivel mayor en su vida. Dios la reta a crecer más. Quizá esta mujer estaba haciendo bien las cosas. Quizá ella tenía
un buen deseo en su corazón, ella obedecía a Dios, ella oía la voz de Dios, pero estaba estancada debajo de una palmera y de ahí no se movía. Y a lo mejor, mujer, tú dices, yo soy una buena esposa, soy sumisa, soy amorosa con mis hijos, tengo cuidado todo en orden, pero Dios te quiere llevar todavía más allá, mujer. ¿Por qué? Porque tenemos que ir de gloria a gloria, de triunfo en triunfo. El Señor quiere que anhelemos más. Dice la palabra en Corintios, anhela más los dones de Dios, crece, extiende tus cuerdas, tus estacas, las cortinas de tus habitaciones sean más amplias. No nos podemos quedar limitada a algo. Dios es vasto, ¿sí? Él no nos da diario de comer. Mira, yo aquí tengo una sandía. Aquí me traje una sandía en cuadritos. Dios no me da todos los días sandía. Hoy tengo sandía, mañana tengo piña. El Señor es vasto, él siempre tiene algo nuevo. Entonces, esta mujer recibió una instrucción y ella se movió. Ella salió debajo de esa palmera. Ella que decía, quizá tenía sueños, pero no podía ver más abajo de esa palmera. Había todo un territorio amplio para seguir siendo útil. Yo te pregunto, ¿tú qué escuchas? ¿Has tenido sueños? ¿Has tenido deseos de hacer, de servir a Dios? Pero estás encerrado ahí, atorado, atorada. Pues Dios quiere que salgas de tu palmera. Él quiere mostrarte que tú puedes derribar a los enemigos de tu alma, a los enemigos de tu matrimonio, aquello que no deja crecer tu congregación, aquello que tu salón de clase es un ambiente pesado, frío, lleno de pecado. Dios quiere usarte. Dios quiere que tú vayas en esa fe, les ofrezcas ese perdón que Dios te dio a ti, ese amor que Dios te dio a ti, tengas esa misericordia, ores por los demás, los enseñes a conectarse con Dios. Pero no puedes decir, pues yo soy cristiano, en mi salón de clases, pues yo no hago lo que ellos hacen, pero muévete, llévales ese mensaje de salvación. ¿Sabes? Barak tenía 10,000 hombres, no los estaba usando. 10,000 hombres a su lado y le decía ya, escucha, tienes 10,000 contigo, muévete porque Dios te va a dar la victoria. Pero él le dice, si tú no vas, yo no voy. ¿Sabes? Muchos varones, voy a hablar un poquito de los varones, no quieren avanzar. No estoy diciendo que todos, pero por ejemplo aquí en México hay un problema muy real. Las mujeres se están empoderando de los grandes puestos, como empresarias, como gerentes, como gobernadoras, como encargadas de departamento, porque los hombres no tienen iniciativa, muchos, yo no estoy diciendo que todos. Y muchos varones no quieren avanzar si tú no vas con ellos. La palabra de Dios dice que nosotras como mujeres somos ayudas, somos inspiración, somos el motor en el hogar, quizás somos el corazón en el hogar. Los hombres son la cabeza, ellos piensan, planean, pero nosotros somos los que impulsamos, ¿sí? Somos las que estamos ahí para ayudarlos. Dios nos puso como ayudas con grandes ideas para los varones. Estoy hablando aquí a las mujeres. Pero si nosotras como mujeres no escuchamos la voz de Dios, no vamos a hacer la fuerza que ocupa nuestro esposo para impulsarles. Debemos inspirarlos, debemos empujarlos. Yo en la vida de mi varón lo tuve que impulsar muchas veces. Él pasó por situaciones muy difíciles que en otra ocasión podríamos platicar. Pero sabes, él me lo dice todos los días. Tú me has salvado la vida muchas veces. Y no estamos hablando de que sea su salvadora, el Salvador es Jesús, sino que hacemos un clic como pareja, que ellos hacen. Yo no puedo hacer muchas cosas que él hace por mí, que él las tiene que hacer, pero hacemos un clic los dos y Dios nos usa en el hogar, en la iglesia, en donde él trabaja, con las familias. Tenemos que hacer un clic. Entonces, decía aquí, ella dijo, iré contigo, dijo Débora, le dijo a Barak, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer, dice, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisera, o entregará el Señor a Sisera, en mano de mujer. Y vemos una parte importante de las mujeres. Muchos hombres están atorados, muchos hombres no avanzan. Sus casas se están derrotando, están caídas, sus hijos no avanzan, no crecen.
Y sabes, tu esposo nunca sabrá lo que es la victoria si tú no te relacionas con las batallas que él está viviendo. ¿Sí? Él está teniendo batallas internas, tus hijos están teniendo batallas internas, tus ovejas están teniendo batallas internas, pero ellos no van a ver la victoria si tú no te relacionas con sus batallas y dices, cuál es tu parte difícil? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Sabes cuáles batallas está viviendo ahorita tu esposo, tu hijo? La comunicación es una parte importantísima. Yo sé la batalla de mi esposo, yo sé las batallas de mis hijas, pero también él sabe las mías. Entonces tenemos que hacer equipo. ¿Sabes? Ellos tienen la profecía, pero quizá tú tienes la visión. Dios te ha mostrado cómo. Cuando nosotros nos alejamos de la visión de ellos, se pueden debilitar. Pero si trabajamos mano a mano, Dios puede cumplir la palabra, la promesa que nos ha hecho. Dios nos ha hecho promesas a nosotros que serían cumplidas años después, que ya se han cumplido. Pero sabes, si nosotros no hubiésemos oído la voz de Dios, no sé qué hubiera pasado. Quizá nosotros le damos un giro al cumplimiento de esa profecía. Entonces, Dios nos dio una visión a nosotras, pero ellos tienen la fuerza. Sabes que si no vamos juntos, nos vamos a perder. Si no vamos juntos, nos vamos a perder. Entonces, no te separes de tu compañero, no te separes de tus hijos, no rompas ese compromiso con un contrato que se llama divorcio. No, nos divorciamos porque no nos entendimos. Nos divorciamos por las finanzas, nos divorciamos por situaciones matrimoniales, nos divorciamos, perdón, sexuales, nos divorciamos por tantas cosas. Él es un flojo, no trabaja, impúlsalo, ayúdalo, busca a Dios. Él te va a dar la estrategia. No es la manera, el camino fácil. No es la manera. ¿Sabes? Los problemas de hoy en muchos hombres son porque no tienen una Débora a su lado. Ellas se van a trabajar, ellas se van a hacer lo que a él le pertenece. Y por eso viene caos. Lo podemos ver con Eva. Esta mujer provocó un caos a toda la raza humana. Pero, ¿sabes? También podemos ver a Débora, como Débora trajo. Eva trajo un caos, pero Débora trajo una victoria al pueblo de Dios. ¿Sabes? Cuando una mujer no se quiere involucrar con su varón en sus problemas, no lo escucha y lo impulsa, está debilitando la fuerza de la casa. Y el enemigo tendrá toda la libertad para entrar y derribar ese matrimonio y esa familia. ¿Sabes? Dios quiere que dirijamos juntos. El varón es la cabeza, pero necesita su inspiración. Y yo soy la inspiración, hablando a las mujeres. ¿Por qué? Porque vamos a pelear las batallas juntos. Dice la palabra de Dios, ay del solo, porque si cae, ¿quién lo va a levantar? Es mejor dos que uno. Entonces, no dejes solo a tu compañero. Aquí vamos a volver a Jueces 4, verso 14. Dice, entonces Débora le dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. Ya me imagino a esta mujer, órale pues, arriba, vámonos Barak, levántate. ¿Sabes? No ha salido Jehová delante de ti. Ella lo impulsó, ella lo avivó. Si tú ves así a tu esposo, a tus hijos, levántalos. Háblales con la palabra. No los golpees, háblales con la palabra. Porque a veces uno usa la palabra como un azote, ¿verdad? No, háblales con esa autoridad que Dios te ha dado, con el amor, pero háblales con la palabra. Ella le dijo, ándale, muévete. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Entonces dice que él se levantó y descendió con sus 10,000 hombres, pero Débora fue con él. Y en el 15 vemos que Jehová quebrantó a este capitán Sísara y todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Barak vio cómo Dios cumplió cuando él le creyó y le obedeció por voz de una mujer. Pero aquí Sísara, ese capitán malvado, huyó. Él se les escapó, dice en el verso 15. Y en el verso 16 dice que
Barak le siguió con todos sus carros, todo el ejército y Sísara huyó, pero el ejército todo murió, todo el ejército murió ese día y no quedó un solo soldado de Sísara, pero Sísara escapó. Verso 17 dice que él huyó a pie y entró a la tienda de Jael, otra mujer casada, mujer de Aber-Seneo, porque había paz en Jabín, rey de Azor, en la casa de Eber-Seneo. Era una mujer que estaba tranquila en su casa. Quizá estaba barriendo, quizá estaba haciendo su comida, quizá estaba lavando la ropa, cuando llega este hombre corriendo, queriéndose esconder en su casa, entra y lo le dice a esta mujer en el verso 19, mujer, te ruego que me des de beber un poco de agua, por favor, tengo sed. Y ella dice que abrió un odre de leche, no de agua, le dio leche, le dio a beber y lo volvió a cubrir. ¿Sabes? Esta mujer, Jael, esta mujer tenía el conocimiento de lo que estaba sucediendo alrededor. Ella no era una jueza, ella no era una gobernadora, ella no tenía quizá ese llamado que tenía Débora, pero una mujer que tenía el conocimiento de lo que estaba sucediendo alrededor. Sabes, mujer, varón, no podemos cerrar los oídos a la realidad de lo que nuestro mundo está viviendo. Ella sabía qué estaba pasando. Sabía que este hombre estaba huyendo. Sabía que era el malvado Sísara que tenía oprimido a su pueblo. Entonces, ella sabía que dándole un poquito de leche y él venía cansado, él se iba a relajar y se iba a dormir. Entonces, el verso 20 dice, y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntara diciendo, ¿hay alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de tomó una estaca de la tienda. Fíjate, ¿qué tomó en sus manos? Un arma, una estaca. ¿Qué tienes en tus manos? Dios le dijo a Moisés en medio de su conflicto cuando estaba entre el mar y el desierto y el ejército de Faraón, ¿qué tienes en tus manos? La vara. Úsala. Úsala. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Tenemos la palabra. ¿Qué tenía esta mujer? Una estaca. Es un arma ofensiva y defensiva que Dios nos ha dado, la palabra de Dios. Esta mujer tenía una estaca que tomó de su tienda. Si tú tienes la palabra, tómala y ponla en la cabeza del enemigo. Dice que ella tomó un mazo, tomó la estaca en su mano y se acercó calladamente a donde estaba este hombre y puso la estaca en sus sienes, dice, y agarró fuerza y enclavó en tierra la cabeza de este hombre que estaba cansado, cargado de sueño, y ahí murió. Ahora, yo no te estoy diciendo que nosotros vamos a matar a una persona. Claro que no, estamos haciendo una aplicación muy práctica que el enemigo que viene en contra de nosotros y se quiere meter hasta nuestra misma casa o a lo mejor ya lo tienes dentro de la casa y te está atormentando con adicciones con tus hijos, con un marido infiel o a ti con miedos, con enfermedades, con frustraciones, con tormentos que te trae. ¿Qué tienes que hacer? Usar la palabra y darle en la cabeza. Recordarle quién es Él y quién eres tú. Él está derrotado y tú eres redimida. Tú has sido comprada por precio. Él ya está fuera del plan de Dios para la eternidad. Él está ya preparado para el abismo, para el lago de fuego, para estar lejos y no tiene por qué venir a hacer daño a nuestra vida. A él no estaba preparada para enfrentar una batalla quizá, pero ella tenía el conocimiento de Dios. Ella sabía los tiempos. Sabes que estamos viviendo tiempos peligrosos. Sabes que estamos viendo los últimos tiempos. Y solamente dile a Dios, úsame. Úsame, Señor. Yo quiero ser una Débora. Yo quiero ser una Jael.
varón, dile al Señor, úsame. También yo quiero ser un Barak. Que mi esposa a lo mejor me está diciendo desde cuándo, mira, haz esto. Yo te he dicho que es de esta manera. Mira, trata así a los hijos. Mira, no tengas estas amistades. Mira, no veas esos programas. Por favor, no te entretengas tanto en los juegos. Eso te roba el tiempo. Y tu mujer te está diciendo, tu madre te está diciendo, joven, pero tú no quieres escuchar. Pues puede entrar el enemigo como entró este Sísara a la puerta. ¿Sabes que si esta mujer no tiene esta destreza, también pudo haber sido víctima de este malvado? Pero ¿qué pasó? Ella estaba bien apercibida la voz de Dios. Ella no pensó si se iba a morir en ese momento. Ella estaba sola. Ella aprovechó el momento y ¿sabes qué? Esta mujer fue la heroína de la historia. Débora impulsó, dio la palabra, recibió el mensaje y luego impulsa al varón y esta última mujer fue la heroína, la que selló con broche de oro esta victoria. ¿Qué vas a hacer tú hoy? Hay destrucción, devastación alrededor de tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a cruzar de manos y vas a llorar? ¿Te vas a deprimir y dejarte caer en una cama a dormir, llorar, llorar? ¿Tomar un cigarro y fumar para entrar en una paz ficticia? Es una gran mentira. La gente dice, es que tomo un cigarro para entrar en paz. Eso no es cierto. Me como un cigarro para no comer tanto. Eso no es cierto. Son mentiras del diablo. Solamente te está matando el cuerpo. ¿Sabes? Nosotros somos las Jael del siglo XXI. Tenemos que ser matadoras de enemigos, los enemigos de tu alma, que quieren robar la preciosa alma de tus hijos. Y yo quiero decirte en este momento que estamos compartiendo la palabra, quizá nadie te preparó para lo que iba a venir hoy. Tú no sabías que ibas a enfrentar estas batallas, ¿verdad? Tú no sabías que iban a venir estas desgracias a tu vida. Tú no sabías que cosas que estás viviendo te iban a quitar el sueño, te iban a llevar a tal enfermedad o a tal problema o a tal situación. Solo llegaron y se metieron a tu casa. Cuando menos pensaste, ya había vicios, ya había pecado. ¿De dónde? ¿Cuándo? No supe. Porque hay violencia, porque mis hijos ven pornografía, porque mis hijos se están drogando, porque mi esposo anda mal con sus amigos. ¿Por qué? Tú tienes una estaca en tu mano, mujer. Tú tienes una estaca en tu mano, varón. Esa estaca tiene doble filo. Es un arma poderosa que Dios nos ha dado y es su palabra. Y es suficiente. Es suficiente para derribar toda artimaña que quiera destruir nuestra casa. ¿Sabes? Jael estaba sola, pero tuvo la ayuda de Dios. Tuvo el valor que Dios le dio. Tuvo esa estrategia. ¿Cómo corrió y tomó una estaca? ¿Por qué una estaca? ¿Por qué un mazo? ¡Qué atrevida! Bueno, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes, los esforzados lo arrebatan. Señor, queremos ser héroes en nuestro hogar, guiados por ti. Yo te invito a que cierres tus ojos conmigo. Y sabes, no hay justificación. Eva estaba sola, pero fue engañada porque oyó la voz del enemigo más que la de Dios. Débora estaba ahí debajo de su palmera, pero ella oyó la voz de Dios y actuó. Y aún dejó su estilo de vida y caminó más allá de su palmera. Gracias, Señor, porque tú derribas a todos los enemigos de nuestra alma. No importa los años que nos tengan sumidos en los miedos, en el pecado, en la desesperación. Tú nos has dado dones. Has repartido dones, Señor, con el don de ciencia en nosotros, para que podamos conocer lo que está pasando y percibir todo lo que el enemigo quiere destruir en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestro ambiente donde nos movemos. Queremos conectarnos contigo, Dios, porque conectados a ti, como esa clavija a la corriente eléctrica, vamos a recibir estas grandes revelaciones. Tu palabra dice, yo te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y serán detectadas a tiempo, porque dice el Señor que Él nunca va a hacer nada sin antes decírnoslo a nosotros.
tú nos vas a mostrar, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor, porque nosotros, Dios, creemos en que tú nos hablas. Todavía eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El mismo de ayer eres hoy y serás mañana, Dios. Y nosotros sabemos que tú, Dios, con todo tu amor y con toda tu sabiduría, nos guiarás. Como tú dice en tu palabra, que tú viniste a deshacer las obras del diablo. Tú nos guiarás, Señor, para que en tu voluntad podamos deshacer todos esos planes de maldad que el enemigo tiene en contra de nuestra casa. Queremos ser esas Déboras, queremos ser esa Sísara, y termino leyendo lo último del libro de Jueces 4, 22 y 23. Y siguiendo Barak a Sísara, Jaez salió a recibirlo y le dijo, ven. Esta mujer le mostró a Barak, al capitán de este ejército, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde estaba y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien, y así abatió Dios, así abatió aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y se cumplió esta profecía que por mano de una mujer tendrían la victoria. Así es que si eres mujer, no te minimices. Si eres joven, no te minimices. Si eres un anciano, quien seas, Dios prometió darnos la victoria. Amén. Mi hermano David. Gracias, gracias ahí, sin querer apagué la cámara. Pues gracias por esta palabra, Maricruz. Estoy seguro que se queda en nuestros corazones. Era un poco de lo que el Señor estaba hablando también a nuestras vidas este domingo, precisamente en la congregación. Y bueno, es que el Señor tiene un solo mensaje y cuando hace énfasis en algo tenemos que prestar mucha atención en este año que comienza, metas que nos fijamos, cómo en este replanteo de cómo podemos avanzar más en nuestra vida espiritual y los varones, pero también las mujeres como ayuda idónea, y en todo el sentido tiene lo que estabas comentando dentro de lo que el Señor está hablando. Así que muchas gracias por prestarnos este tiempo, regalarnos este tiempo para compartir y para juntos crecer en el Señor. Así que les mandamos un saludo a toda la congregación allá en Casa de Oración Familiar. Esperamos pronto poder visitarles. Nos invitó por allá el pastor. Esperamos tener la oportunidad de algún día poder visitarles, conocerles, y si no, pues que ustedes puedan venir para acá, que tienen su casa, y lo decimos de corazón, Alegría lo sabe, y también su iglesia, que tienen una familia. Les mandamos un fuerte abrazo y gracias una vez más. No tienes que agradecer, al contrario, siervos inútiles somos, mi hermano. Cuando nos necesites, aquí en China, donde Dios nos llame, vamos a estar ahí al servicio de lo que Dios nos pida. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por permanecer en sintonía de esta transmisión. Hermanas, atosaron eso en su corazón. Hermanos, ayuden a sus esposas a recordar esto, y los solteros aprendan mucho. Que Dios les bendiga. Nos vemos el viernes, los de Casa de Oración Houston, en nuestra reunión general. Que tengan una feliz noche. Dios les bendiga.